Estamos de vuelta en Lo que pasó en salud. Ya en nuestra entrevista central nos acompaña el doctor Edison Rodríguez, quien es psiquiatra infanto-juvenil. Con él vamos a estar conversando sobre todo lo que tiene que ver con la salud mental de niños y adolescentes, pero específicamente vamos a tratar de buscar una explicación psicológica a todos los actos violentos que hemos visto que se han escenificado en algunas escuelas de nuestro país. Buenos días, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Liz. Un placer estar con ustedes nuevamente por acá. El placer es nuestro. Bueno, doctor, mire, antes de entrar en el tema que ya teníamos pautado, antes de la pausa, el doctor Montero hablaba del tema del impacto que tiene el uso de dispositivos electrónicos en la salud mental de los niños y adolescentes. Nos gustaría poder conocer su parecer con relación a esto para poder dejarle a la gente esta información, que tomen medidas si es que en casa tienen pequeñitos que están adictos a las tabletas y a los celulares. Sí, excelente intervención, realmente excelente punto de comentario, ya que dentro de mi ejercicio profesional y dentro de mi formación siempre ha sido de mi interés. De hecho, la tesis que presenté para finalizar los estudios como psiquiatra fue precisamente relacionado al impacto en salud mental, tanto a nivel de ansiedad y depresión, pero fue en universitarios ya. Pero realmente es un tema que está muy en boga, incluso ya se incluyó en las principales guías de diagnóstico internacional, en la CIE-11, el diagnóstico propiamente como la adicción al Internet y los medios digitales. Y realmente el impacto es inconmensurable. No hay una manera de nosotros decir exactamente este es el único impacto o el principal impacto. Todo lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo de la autoimagen y uniéndolo al tema que vamos a tratar hoy de violencia, Sí. Se ha convertido, los medios digitales y los dispositivos electrónicos se han convertido en una extensión de lo que es el acoso. Ahora tenemos una variedad de ciberacoso, ciberbullying, que es quizá más dañino en ciertos aspectos que la tipología clásica, porque es más permanente en el tiempo. Y no se puede ver. Es un tipo de violencia que el niño no te puede traer una prueba de que lo están violentando. Hay aspectos de esa violencia que no se pueden ver porque se dan en una comunicación uno a uno, pero los aspectos más nocivos son los de la difamación de la persona. Así, claro. Entonces hacen, por ejemplo, editan imágenes que publican en redes sociales que no tienen certeza o quizá tienen una certeza dudosa, pero ya eso está publicado, ya eso está circulando. Sí, Edison, entonces, como bien decía Liz, en el Congreso, a propósito, ¿tuviste en el Congreso Mundial de Psiquiatría o no? No asistí en esta ocasión. Bueno, en fin. Tengo algunos colegas que estuvieron allí, amigos, que estuvieron en el Congreso, y parte de las cosas que decían es que la mayoría de los expertos estaban equiparando el placer y la sensación que siente un niño cuando está con el videojuego al placer que genera la liberación de dopamina, sí, que genera la heroína. Sí, casi comparable con el placer. Casi comparable con el Cuéntame placer que siento yo en este momento al escucharle hablar al respecto. Muy bien. Y comentarlo de una manera tan clara. Es algo de lo que yo discuto a diario con los padres, sobre todo que prestando servicios en el Centro de Atención Integral a la Discapacidad veo muchos niños con autismo. Entonces, ¿qué pasa? Para el niño normotípico, pero en particular para el niño con autismo, esto del uso de dispositivos es muy regular, porque los padres lo utilizan para poder aquietar al niño, para poderlo tranquilizar, y no se dan una idea del impacto que tiene eso a nivel de la regulación del placer en el cerebro del niño. Si nosotros los adultos, que supuestamente tenemos ya un sistema de manejo del placer maduro, no logramos controlar adecuadamente las pantallas, imagínense el niño que está en plena formación, que no tiene un sistema dopaminérgico maduro, y la comparación, usualmente yo lo comparo con la cocaína, porque, verdad, pero definitivamente el placer, el mecanismo por el cual, siempre resalto mucho el siguiente círculo vicioso que se da, y es cuando el niño ve, quiere, toca y obtiene. Obtiene estímulos visuales, obtiene estímulos auditivos y obtiene movimiento. Entonces, cada vez que se activa ese circuito, es decir, cada vez que el niño cambia de video en YouTube,
o cada vez que el niño tira para arriba en Instagram, o tira para arriba en TikTok, o cada vez que el niño agarra el video de YouTube y le da para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Eso es en el cerebro el mismo mecanismo de liberación de dopamina como si se estuviera drogando. Pero es un problema grave, doctor. Es severo, es serio. Eso es un es problema catastrófico. grande. ¿Cuáles son las principales condiciones de salud mental que usted ve en consulta y que entiende que son resultado de esa adicción a los ¿Qué pasa? dispositivos Decir que son electrónicos? resultado de la adicción es, Drástico. sí, es drástico, es inadecuado. Ahora bien, prácticamente todas las patologías que nosotros vemos a diario en el consultorio del psiquiatra están de alguna manera influenciadas o modificadas por el dispositivo. Porque el dispositivo es otra forma de manifestación, Sí. es otra forma de interacción. Entonces, sí hay algunas que están directamente vinculadas, por ejemplo, la ansiedad, la depresión se pueden vincular directamente, sobre todo en adolescentes, que se exponen a través del dispositivo a una serie de situaciones como, por ejemplo, la exclusión social, o la discriminación, o el cuestionamiento de su imagen corporal, porque hay desaprensivos en redes sociales que propugnan o que proliferan Venden esa idea, ideas, sí, venden claro. ideas sobre, incluso se han descrito muchos foros y muchos grupos pro mía, pro ana, pro anorexia, pro bulimia. Y comparten técnicas, comparten estrategias, cómo burlar a los servicios de salud, cómo burlar al especialista que está Una tratando de cosa que tú grave tengas lo que un estamos un enfrentando peso como sociedad. normal, Claro. sin hablar de uno de los aspectos más difíciles de esto de las redes sociales, los chiquitos, que es el abuso sexual. La coerción a lo que se someten. Recientemente estuve viendo una investigación que realizaron en Reino Unido, un grupo de ingenieros sociales crearon perfiles falsos. Eso ya se ha visto, Sí, pero sí, vuelve y sí. se ve. Se han hecho experimentos Se han hecho sociales, experimentos, claro. crearon perfiles Sí, sí, falsos cae de nuevo en la... y calcularon el tiempo que toma en un perfil de una menor de edad o de un menor de edad en recibir peticiones de desaprensivos, recibir imágenes no solicitadas de desnudos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de minutos. O sea, inmediatamente se registra que ese perfil entra en línea, pasan 1 o 2 minutos, ya tú tienes varias solicitudes de desaprensivos que lo que están buscando es gratificación sexual. Usted sabe, doctor, que en ese sentido, y sabemos que ahora todo es derecho, y el niño tiene derecho a su privacidad, y el niño tiene derecho a que que los dejen ser y que sean libres y no sé cuántas cosas. Yo escuchaba a un profesional de salud mental diciendo que los niños no tienen derecho a privacidad, usted como papá tiene que supervisar qué es lo que está haciendo, tener acceso, o sea, en el sentido de tener acceso a lo que hacen a través de las redes sociales, en ese sentido. Hay que sectorizar. Entonces, me gustaría conocer su opinión con relación a eso, si es adecuado que un papá esté monitoreando las redes sociales, con quién habla ese niño, ese adolescente, tener quizás acceso en su celular. Liz, la palabra no es si es adecuado, es que Eso es es lo necesario, correcto. es obligatorio para garantizar que no se contaminen. Entonces, nosotros como adultos tenemos la obligación ante una sociedad que está cada vez más en tecnología y más conectada de manera virtual, garantizar que los jóvenes tengan medios físicos directos de relacionarse con otros niños. Entonces, Claro. ahí, conectando el tema, esa última frase de relacionarse con otros niños, también veía en el tema del Congreso, me comentaban que como estoy ligado a la tabla, a la pantalla y todo, me genera tanta satisfacción, pues entonces dejo de lado relacionarme con otros compañeros, con otras personas. Entonces, en la escuela, ambiente controlado, estoy de 8 a 4 de la tarde, si estoy en un tan extendida, entonces yo me jalto rápidamente del tiguerito que tengo al lado. Entonces eso genera, pueden ser esas de las causas que estamos viendo que hay tanta violencia en las últimas semanas. Son factores que, claro, ya que lo que nosotros sabemos a ciencia cierta es que más que ocasionar estas problemáticas de violencia, la escuela es donde ocurre el hecho. Es donde se desarrolla porque es donde más tiempo pasan los niños. Ahora bien, el fenómeno de violencia es bien complejo y tiene que ver mucho con el proceso de las características individuales del individuo. Hay niños, hay adolescentes que tienen perfiles que son más susceptibles a ser abusadores o a ser abusados. Hay niños que tienen diferentes exposiciones a factores de estrés temprano, como el uso de sustancias, conductas delictivas en casa.
problemas de salud mental en los padres, en los cuidadores, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué rol juegan las escuelas? Las escuelas deben jugar un rol de prevención y detección temprana. Yo más detecto tempranamente que yo tengo una escuela que tengo 400 muchachos. Con 5 preguntas. Con 5 preguntas. Soy director de la escuela. ¿Cuáles son esas 5 preguntas, Con, doctor? con 5 preguntas. Tú coges una muestra de estudiantes o haces rutinariamente las preguntas de cuál es la posición que tienes frente a la escuela, cómo son tus compañeros, quiénes son tus amigos, con quién tú te sientes apoyado, quién te molesta. Son preguntas, es preguntando. Es mostrando interés realmente. O sea que ahí hay que trabajar entonces el tema de escuchar a los usuarios, los directores y los mismos profesores tienen entonces que tener esa retroalimentación de sus usuarios, que son los niños, para entonces identificar esos que pueden tener alguna dificultad y entonces trabajarlos. Muchos, por no decir todos, los que están ahora mismo atravesando por una situación de violencia mayor, los perpetradores no tienen una primera ofensa, tienen varias ofensas ya registradas. O los abusados ya han tenido diferentes vehículos de queja o de reporte. Sí. Y regularmente esas quejas, y hablando de lo que usted planteaba al inicio, del tema del bullying, este tipo de agresiones que estamos viendo manifiestas en las últimas semanas regularmente inician con un tema de violencia psicológica, de ese bullying, ese acoso, y termina entonces en violencia física o de repente llega directamente hasta la violencia física. No, ¿Cómo se da ese proceso? Sí, por lo general esto es un proceso que va en escalada y que inicia precisamente cuando un perfil de un jovencito con ciertas circunstancias que lo convierten en vulnerable a ser perpetrador, encuentra entonces el perfil de la persona potencialmente abusable o víctima. Entonces empieza una dinámica de poder desbalanceada que se va reforzando con el tiempo. Si esa dinámica de poder encuentra diferentes factores en el medio social, o se restringe o se fomenta. Si tú tienes un grupo de estudiantes donde el ser el matón constituye una fuente de reciprocidad social y de reconocimiento, respeto, poder, entonces se fomenta. Si tú tienes estos jovencitos que están en posiciones vulnerables en casa, pero encuentran en la escuela un equipo de personas con las condiciones necesarias, porque no es que vamos a exigirle al maestro que de por sí está desde el punto de vista pedagógico sobrecargado, que también tiene que ocuparse de velar por la integridad en todos los aspectos del niño. Pero tenemos que brindarle a los profesores las circunstancias adecuadas para poder hacer detección temprana, y si este potencial perpetrador encuentra una red de apoyo que le oriente, entonces disminuye la incidencia también. ¿Qué nosotros tenemos? Tenemos una situación social muy vulnerable, extremadamente vulnerable. Niños que no solamente por la exposición a dispositivos, sino que en sus hogares están evidenciando múltiples dimensiones de maltrato, abandono, violencia. Y entonces todas estas situaciones van y se replican en el ambiente de interacción social del niño. Sí, en ese sentido, doctor, hay una conducta que es repetitiva, y sobre todo en nuestro país. Es el tema de motivar al niño, que desde muy pequeñitos, si me llegas aquí con una mordida, te voy a pegar. Sí. Si te muerden, muerde. Si te pegan, pega. Sí. ¿Cómo influye esto en que entonces sigamos teniendo niños mucho más violentos y sigamos proliferando estas conductas en las escuelas? El uso de castigo físico es uno de los factores de riesgo principal para las conductas de matonaje o de intimidación o de acoso, para perpetrar. Entonces, eso no quiere decir que a los niños no hay que corregirlos ni ponerles límites. Ahora tenemos que ser bien asertivos en la manera como nosotros orientamos a los niños. El niño no debe ser orientado ni hacia la agresión pura ni hacia la pasividad absoluta, porque esos son los dos perfiles de víctima. Okay. Hay que tener un Víctima y equilibrio. Un agresor y una víctima. Tenemos que, y ahí también los padres carecen muchas veces del entrenamiento, de la orientación, de la información. Y ahí también nosotros, todo lo que participamos en el medio social y todo lo que proliferamos información, tenemos que enfocarnos. Al niño porque muchos padres, es algo que veo con mucha frecuencia en el consultorio, muchos padres se encargan de quitarle las uñas, las garras a sus hijos y los dientes. Los vuelven muy pasivos. Los vuelven
entienden, hay uno de los paradigmas que se transmite con relación a la buena crianza es el hecho de que el niño tiene que ser dócil, sumiso, no responder, no cuestionar absolutamente nada, solamente hablar cuando se le hable, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese grado de sumisión, de pasividad, entonces genera otro tipo de situaciones. Doctor, a mí me gustaría que usted pudiera hablarle a la gente de cómo lograr ese equilibrio, porque puede ser un poquito complicado, pero eso lo vamos a hacer Claro. después de la pausa. A ustedes les motivamos a continuar en sintonía para que queden con todas estas recomendaciones que el doctor Edison Rodríguez va a plantear hoy aquí en Lo que pasó.